Buenas tardes, son las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos por conectaros. Vamos, si os parece, a esperar un poquito mientras terminan de conectar el resto de compañeros. Damos unos minutos de cortesía y empezamos en breve. Pues nada, si os parece, ya hemos dado unos minutos para que todo el mundo pueda conectarse. Agradeceros a todos el que os podéis conectar. Mi nombre es Guillermo Jarillo, soy el director de la ERC Business School. Y bueno, pues lo primero quería daros la bienvenida a este café que nos vamos a tomar todos juntos. Y bueno, simplemente trasladaros que esperamos y deseamos que estéis todos bien, así como vuestras familias y compañeros. Hoy es el primero de una serie de webinars divulgativos que hemos puesto en marcha, donde nuestros docentes van a compartir algunas impresiones sobre la situación actual, el impacto que esta está trasladando a la función de compras y, como no puede ser de otra manera, pues agradeceros el interés mostrado y recordaros que ya hay otros 8 cafés temáticos convocados de aquí al 24 de junio, por lo que podéis apuntaros gratuitamente en la web del Diario del Comprador, como os habéis apuntado a este primero. Antes de comenzar, señalaros que podéis ir enviando las preguntas, como aparece en la diapositiva explicativa, levantando la mano en el icono que aparece abajo en el centro de vuestras pantallas. Un moderador se pondrá en contacto con vosotros para que podáis plantear esa pregunta y que nuestro ponente la conteste al final de su ponencia. Sin más dilación, doy paso a Luis Vega, que es nuestro ponente de hoy,
aunque él se presentará mucho mejor que lo voy a hacer yo, os adelanto que es uno de nuestros docentes principales en el claustro de la ERCE Business School. Comentaros que es economista y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Es socio director de Optimice y ha trabajado en algunos sectores como es automoción, tecnologías de la información y salud. Y sin más por el momento, os dejo con Luis, todo tuyo. Estupendo, Guillermo. Muchísimas gracias. También por mi parte, remarcar como Guillermo que espero que estéis todos bien y agradeceros que hayáis venido a esta presentación. Sin más dilación vamos a empezar, como he dicho. Eh, Vamos a ver si podéis ver nuestra presentación. Aquí está, perfecto. Bueno, pues este es el programa que tenemos para el webinar. Queremos centrarnos en un tema que es de mucho interés porque todo lo que tiene que ver con los sistemas de información, nosotros lo enfocamos lógicamente desde el punto de vista de las compras. Pues es uno de los factores más importantes debido a la situación en la que nos encontramos, pues todo el mundo teletrabajando y con dificultad para gestionar nuestra actividad de una manera normal, ¿vale? Entonces, primero lo que voy a hacer es un pequeño repaso a la situación actual de la crisis, tanto en su vertiente sanitaria como en la vertiente económica, para luego empezar a hablar de lo que va a ser la nueva normalidad, como ha llamado el presidente del gobierno, a la situación que va a venir después del confinamiento, que no va a ser la vuelta a la normalidad anterior, sino a un estado diferente. Y luego los retos que tenemos tanto desde la parte de sistemas de información como específicamente desde la compra de esos sistemas de información. Como ha comentado Guillermo, luego entraremos en el campo de preguntas y comentarios, ¿vale? Lo primero, comentar cuál es la situación actual. Todos sabemos, ¿no?, que el alcance es una pandemia global, pero que está teniendo diferente incidencia según las zonas, ¿no? Es una pandemia que empezó primero en Asia y empezó a distorsionar las cadenas de suministros, porque China es el mayor fabricante, y luego ha saltado a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Y España ha sido, pues, quizá el país más afectado. Es verdad que en España la incidencia no es exactamente la misma, ¿no? Hay una incidencia muy grande, especialmente en Madrid y Barcelona, y el resto de las zonas, pues, aunque hay también una incidencia importante, es menor. Básicamente, el gobierno, cuando se empezó a propagar la enfermedad, ante la incapacidad del sistema sanitario de absorber el colapso que suponía el número de pacientes, estableció lo que se ha llamado el estado de alarma, ¿no?, con un confinamiento obligatorio, ¿vale? Este confinamiento, que empezó el 14 de marzo y que por ahora se prolonga hasta el 11 de mayo, el único objetivo que tenía era intentar aplanar la curva, o sea, no que la gente no se contaminara, sino que se contaminara de una manera más plana para que permitiera que la capacidad del sistema de salud lo atendiera, ¿vale? Que no hubiera un pico como estaba ocurriendo, sino que esa gente que se está contaminando, digamos, o infectando, para ser más concretos, pues se prolongara en el tiempo. El presidente del gobierno anunció ayer que ahora se va a producir una desescalada en el proceso, ¿vale? Es un plan en 4 fases en el que, bueno, cada una de las fases lo que va a ir haciendo es ir introduciendo ciertas medidas para que la gente pueda ir llegando a una nueva normalidad, como él ha llamado, ¿no? Entonces, este plan en principio debería terminar en torno al 30 de junio, pero está pendiente en función de cómo evolucionen los acontecimientos, ¿vale? ¿Qué nos lleva a esto? Pues a la otra vertiente, a la vertiente económica. Claro, ha habido un parón impresionante en la economía. Claro, todo el mundo se ha ido a casa y ha distorsionado completamente el sistema económico, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien lo que va a pasar, hay cifras muy dispares, ¿no? Todo el mundo sabe que va a haber una crisis o que ya estamos inmersos en una crisis económica muy grande, ¿no? Por ejemplo, el último informe del Fondo Monetario pues decía que el PIB de España caería este año un 8% y el paro se disparará en los entornos del 21%. Hay otros informes que son mucho más alarmistas, por decirlo de una manera, ¿no?
Está claro entre todos los centros de estudio de que va a haber una crisis muy pronunciada o que estamos dentro de una crisis muy pronunciada. La duda es si esa crisis será con una salida rápida, lo que llaman una salida en V, o se prolongará más en el tiempo una salida en U, o incluso si se prolongará indefinidamente en el tiempo, lo que se llama una crisis en L. ¿Vale? Entonces, estos son escenarios ante los que vamos a tener que plantearnos actuar. Y entonces vamos a pasar ahora, una vez vista cuál es la situación en la que estamos, a lo que hemos llamado la nueva normalidad o lo que las autoridades han denominado la nueva normalidad. ¿Y qué es esta nueva normalidad? Pues es que una vez pasado este periodo excepcional de confinamiento, no vamos a volver a la situación anterior. Básicamente, es muy posible que existan confinamientos necesarios en picos de la pandemia. No se sabe cómo va a evolucionar el virus, si volverá a haber picos, si quizá pasado el verano vuelva a haber otros picos de gripe. Independientemente de que haya picos o no, se va a limitar la interacción entre las personas a grupos reducidos y con medidas adicionales. Va a haber que mantener una distancia, va a haber que llevar cierto EPIs, ¿no? Mascarillas, guantes, etcétera. Se va a limitar la capacidad de viajar, especialmente a larga distancia. Las fronteras a nivel europeo están cerradas, no se puede viajar y es muy posible que eso se prolongue en el tiempo con diferentes medidas y diferente alcance, ¿no? Y luego está también lo que están llamando la psicológica. Independientemente de que haya obligación o no de hacerlo, como ahora, va a existir un miedo entre muchas personas a interactuar con otras personas, ¿no? Entonces, estas consecuencias van a perdurar mientras no exista una cura definitiva para el virus, incluso de manera posterior, porque el miedo es libre y puede ser que hasta que la gente vuelva a tener la confianza de interactuar como tenía antes, pues tarde incluso más tiempo, que incluso cuando llegue esa cura, si es que llega próximamente. Pero todo esto, que son cambios sociales, va a tener un impacto muy grande en la sociedad, digamos, por ejemplo, en los hábitos de consumo. Los clientes no van a seguir consumiendo como consumían antes, ¿no? Va a haber un descenso importante en el poder de compra, eso de entrada debido a la crisis económica. Es una crisis que no se ha visto, no ha habido ningún año con decrecimientos tan grandes desde el año 36, que fue el primer año de la Guerra Civil. O sea, es algo que ninguno de nosotros conocemos. Entonces va a haber un descenso importante de compra y eso va a tener efectos en los hábitos de consumo de la mayoría de los consumidores. Va a haber una prioridad hacia los productos básicos y esenciales. Va a haber una búsqueda de experiencias de clientes seguras. O sea, la gente va a intentar consumir en entornos en los que se encuentre seguro, principalmente en el hogar, ¿no? Y va a haber un despegue y una potenciación del e-commerce, ya está ocurriendo, porque mucha gente que no venía comprando en e-commerce o compraba en pequeñas cantidades, ahora como ha sido la única manera de comprar, pues una vez que la gente se acostumbra y ve las ventajas, es muy difícil que luego vuelva a hábitos de consumo anteriores, ¿no? Y luego va a haber también unos cambios en los procesos de trabajo de las empresas. ¿Por qué? Primero, porque tanto en lo que afecta al cliente, tiene que haber una digitalización de la oferta. ¿Por qué? Porque en muchos casos los productos físicos no van a poder ser consumidos, sino que, digamos, pues alguien prefiere ver una película en su casa que ir al cine, o prefiere consumir, digamos, un producto, si puede ser digitalizado o entregado en su hogar, mejor que ir a otro sitio a consumirlo, ¿vale? Luego va a haber también efectos sobre el proceso de trabajo también de los empleados, ya lo estamos viendo, el teletrabajo, digamos, el teletrabajo en el que estamos todos involucrados en este momento y que algunas empresas habían empezado a utilizar para ciertas áreas, principalmente las áreas más comerciales, ahora es necesario para todas las áreas de la empresa. Digamos, es necesario que todos los trabajadores puedan teletrabajar. ¿Por qué? Primero, pues porque puede ser que vuelva a haber confinamientos una vez que salgamos de este confinamiento. Puede ser que además que se limiten los aforos, con lo cual en una oficina no pueda haber la gente que había antes, o se van a limitar a lo mejor al 30% de capacidad, etcétera. Entonces es necesario que todo el mundo pueda teletrabajar.
Y luego va a haber también cambios en los procesos de trabajo con los proveedores. ¿Por qué? Porque tiene que haber un tracking real de la cadena de suministro. La mayoría de la gente en compras, y creo que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos en compras, el problema que tenemos es que no tenemos una visibilidad sobre nuestros productos. En esta crisis la gente no sabía dónde estaban sus pedidos. ¿No? Podías gestionar tu stock a lo largo de toda la cadena de suministro. Estaba en tránsito en muchos casos, pero ¿dónde? Estaba en aduanas, estaba en un barco, no se sabía. Entonces, es imprescindible tener un tracking más preciso de la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque si no, el riesgo es incrementar enormemente los stocks. ¿Y cuál es el problema de incrementar los stocks? Pues muchísimos, entre otras cosas que tiene un coste financiero que muchas empresas no van a poderlo mantener. ¿Vale? Entonces va a haber también cambios en los procesos de trabajo con los proveedores. Entonces, todos estos cambios, al final, nos van a llevar a que deben ser soportados por tecnologías de la información. Si queremos digitalizar todas las interacciones de la empresa, tanto con sus clientes, con sus empleados, como con sus proveedores, es necesario contar con unos sistemas de información completamente diferentes. Aquellas empresas que no sean capaces de adaptarse o adaptar sus sistemas de información, pues serán superadas por la competencia. Bien, entonces, ¿qué reto tenemos? Bueno, pues tenemos un reto muy importante, que es, primero, tenemos dos fuerzas totalmente contradictorias. Por un lado, tenemos una economía en recesión, quizá una recesión como no hemos visto nunca. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Los sistemas de información suelen ser muy procíclicos. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando la economía crece mucho y las empresas tienen financiación, pues ellas son capaces de invertir en sistemas de información. En cambio, cuando la economía baja, los sistemas de información se invierte menos. Por tanto, digamos, cuando está decreciendo la economía, que es lo que está pasando en estos momentos, se retrae la inversión en sistemas de información. Sin embargo, tenemos otra fuerza, que es la digitalización necesaria. Como hemos visto, necesitamos digitalizar toda nuestra cadena de valor. Entonces, necesitamos invertir en sistemas de información. Muchas empresas no están preparadas para gestionar sus clientes de una manera digital, trabajar con sus trabajadores de una manera digitalizada ni con sus proveedores. Entonces vamos a tener un doble reto, un reto técnico y un reto económico. Es decir, tenemos que ser capaces de implementar sistemas de información para el nuevo modelo de sociedad y de empresas y a la vez con unos recursos escasos, lo que es un reto, digamos, muy grande para la mayoría de las empresas, ¿no? Si nos fijamos cuál era la situación del mercado de tecnologías de la información antes de la crisis sanitaria, del COVID-19, pues estamos viendo que desde el 2017 al 2019, ¿dónde se estaba ganando? ¿Dónde estaban las empresas invirtiendo en sistemas de información? Bueno, vemos que crecía el gasto principal de tecnologías de la información en línea con el crecimiento de la economía. Teníamos una ralentización de la economía, pero todavía había un crecimiento en torno al 1,5-2% en la mayoría de las economías avanzadas y estaba creciendo en esa línea. Pero si nos vamos a las partidas en las que se estaba invirtiendo, veíamos que, por ejemplo, el hardware de consumo estaba descendiendo, ¿no? Se estaba invirtiendo menos en móviles, en tablets, en PCs y en servidores. Estaba bajando mucho todo lo que tenía que ver con almacenamiento de datos y, sobre todo, había tres partidas fundamentales que estaban creciendo. Una era el tema del cloud computing, migrar, esto está muy relacionado lógicamente con el tema de almacenamiento, bajaba el almacenamiento porque se estaba migrando los datos y incluso las aplicaciones hacia soluciones en la nube. Estaba creciendo muy fuertemente la inversión en cloud computing. Otro de los aspectos que estaba creciendo mucho, el tema de ciberseguridad. Y ahora, como veremos, va a ser un punto crítico, porque las empresas están trabajando con unos riesgos de seguridad bestiales ahora mismo, ¿no? Y otro de los apartados donde se estaba creciendo era en el Internet de las cosas, ¿no? Era otra de las partidas. Bueno, pues veremos ahora qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, ¿vale? Porque este era el escenario antes de esta crisis.
Bueno, pues lo que nos podemos presuponer que va a ocurrir es que, como hemos dicho, hay que cambiar completamente la interacción o el modelo de trabajo en los diferentes puntos de la cadena de valor de la empresa. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con los clientes, para adaptarnos a esos nuevos hábitos de consumo de los clientes, lógicamente tiene que haber una potenciación de todas las soluciones de e-commerce. O sea, la mayoría de las empresas no pueden tener el e-commerce como una herramienta más de venta, cuando la mayoría de los consumidores van a pivotar sus consumos hacia soluciones de e-commerce. Bueno, estamos viendo como Amazon, bueno, pues a pesar de la gran crisis, su valor en bolsa está en máximos, ¿no? Está creciendo brutalmente. ¿Por qué? Porque, lógicamente, todo el mundo está adquiriendo grandes productos a través de Amazon. Entonces, las empresas van a tener que invertir en soluciones de e-commerce. Otro de los puntos en los que van a tener que invertir es en la digitalización de productos. ¿Cómo somos capaces de nuestro producto digitalizarlo? ¿No? ¿Cómo somos capaces, por ejemplo, de una formación que se da presencial, ser capaz de ofrecerla en online o ofrecerla, digamos, a través de un webinar? Así con todos los productos. Es lógico que hay ciertos productos que son más fáciles de digitalizar que otros, pero al final cualquier producto al final vendes un servicio, no estás vendiendo un producto físico nunca exclusivamente. Entonces habrá que ver, no quiere decir que el producto pase a estar digitalizado al 100%, pero tiene que haber un proceso de digitalización de todos esos productos y por tanto hay que invertir también en todo lo que son soluciones de digitalización de nuestra oferta a nuestros clientes. Otra de las cosas en las que van a tener que invertir las empresas es en las experiencias virtuales. Como hemos dicho, la gente va a querer vivir la experiencia de cliente en entornos seguros. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que necesitemos virtualizar la experiencia completa que tenemos con el consumidor, ¿no? O con nuestro cliente. Entonces, soluciones que nos ayuden a virtualizar la experiencia de cliente van a ser también, yo creo, otro de los aspectos que van a ser importantes como productos e inversión en sistemas de información. Y otro que ya he comentado es el tema de la ciberseguridad. O sea, el problema es que la gente se ha puesto a trabajar en entornos que no son seguros y los ataques, digamos, a la seguridad en este caso de la faceta de clientes van a ser muy, muy importantes. Por tanto, la partida de ciberseguridad va a ser una de las más importantes, ¿no? Para garantizar que no haya o que haya un mínimo de ataques sobre nuestros clientes. Si nos vamos a la otra faceta, que es la de empleados, ¿no? Y como decía el título de este webinar, ¿no? Del teletrabajo, ¿no? Que los retos ante el teletrabajo, ¿no? Bueno, pues tenemos eso, el reto de ser capaces de trabajar en remoto, pero toda la organización. O sea, no solamente ciertas personas de la organización, sino toda la organización. Entonces yo creo que, bueno, una de las cosas va a ser la inversión en hardware de consumo. ¿Por qué? Porque estaba bajando. Sin embargo, yo creo que va a haber una renovación del parque. O sea, a día de hoy va a ser imprescindible que la mayoría de los empleados tengan un portátil. Digamos, ¿por qué? Para que de hoy para mañana te puedas ir a tu casa y trabajar desde tu casa en las mismas condiciones o las más parecidas a estando en una oficina. Por tanto, creo que digamos, esa ralentización o ese descenso en la inversión en hardware se va a retornar hacia inversiones en renovación del parque. Otra es en todo lo que son soluciones de movilidad, lógicamente. No solamente tienen que ver las soluciones de movilidad con el hardware, tienen también que ver mucho con software, con redes, VPNs, etcétera, que también va a ser una de las, digamos, de las áreas donde debe crecer los sistemas de información. Luego, todo lo que son soluciones y software, aplicaciones centradas en el trabajo en equipo. Bueno, pues estamos viendo, ¿no? Ahora estamos utilizando una herramienta que es Blackboard. Bueno, pues la mayoría de las empresas van a tener que tener licencias de Zoom, de SAP, etcétera, de algún tipo de solución que permita trabajar en equipo en remoto, ¿vale? Otra de las áreas importantes va a ser todo el tema de proyectos de gestión documental.
hay que digitalizar toda la información tiene que estar digitalizada. Digitalizarla no es solamente escanearla o tener en ficheros, sino tener herramientas que te permitan acceder a las diferentes versiones, con diferentes perfiles, con diferentes privilegios, etcétera, ¿no? Pues todo ese tipo de proyectos de gestión documental va a ser fundamental, porque al final vamos a tener que poder compartir la información entre los empleados y tener acceso a ella en remoto. Y todo muy relacionado con otra de las grandes áreas que ya estaba creciendo, lo que era el cloud computing, o sea, el irnos a soluciones en la red, en la nube, disculpar. ¿Por qué? Pues bueno, porque primero, las soluciones en la nube, que ya era una tendencia por sus múltiples ventajas, también nos van a ayudar a tener soluciones mucho más seguras, mucho más escalables, con accesos mucho más sencillos. No va a tener sentido que la gente tenga que estar conectándose a servidores de la empresa con accesos sin seguridad, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues va a haber una migración, ya no solamente de los datos, sino yo creo también de todo lo que son las aplicaciones. No va a tener sentido que la gente tenga los software o las aplicaciones instaladas en remoto, sino que accedas, digamos, en soluciones ASP, digamos, en el que el software no esté instalado en tu propio equipo. Y volvemos a lo mismo, al tema de la ciberseguridad, que es una constante en todas las áreas de la empresa. Lógicamente, las empresas están corriendo ahora unos riesgos brutales. O sea, la mayoría de la gente se está conectando desde Wi-Fi compartidas, desde casas, sin contraseña. Nadie sabe qué tipo de contraseñas tiene la gente, si es que las tiene. La gente no accede con accesos VPN. Bueno, se está compartiendo vía email información confidencial, contraseñas, etcétera. Bueno, es un riesgo enorme el que están corriendo todas las empresas en este impasse en el que estamos viviendo, bueno, en el que, digamos, forzados por la crisis, ha sido como intentar zafarrancho de combate, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la ciberseguridad va a ser otra de las claves en la pata también de empleados y de teletrabajo. Y luego tenemos la parte de proveedores, de cadena de suministro. Bueno, pues aquí yo creo que, como he comentado, hay un problema de fiabilidad del seguimiento. O sea, no es posible. Aquí va a haber cambios que van más allá solamente de los sistemas de información. Seguramente se está hablando de que puede haber una vuelta a, no tiene sentido comprarlo todo en China cuando luego te cortan la cadena de suministro y con esos plazos de suministros tan largos, ¿no? Y más cuando ya los costes laborales han subido y el diferencial no es tan grande con China. Entonces se está hablando de que puede haber una vuelta de la industria hacia los lugares de consumo, ¿no? A Europa o Estados Unidos. Es verdad que eso no va a suponer un gran nivel de aumento de empleo porque seguramente esa industrialización se haga con robotización, ¿no? Entonces, bueno, pero sí el hecho de que no puedes tener los productos, digamos, en cadenas de suministro que pueden tener una disrupción, ¿no? Debido a una crisis tan grande como esta. Además de eso, y en línea con necesitas saber dónde están tus productos en tiempo real. Entonces, para eso es necesario, bueno, hay dos tecnologías muy importantes. Una es el blockchain, las cadenas de bloques que te permiten hacer de certificador a lo largo de toda la cadena para evitar rupturas y a lo largo de la cadena. Y otro muy importante yo creo que va a ser lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Al final, no va a ser que tú puedas ver dónde hay un contenedor, sino cada objeto al final terminará teniendo un sensor y podrás identificar al final tu part number y saber exactamente dónde está, ¿no? Y hacer un tracking en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, pues estas tecnologías son, yo creo, las que van a ser más importantes para poder dar solución desde los sistemas de información a las necesidades del cambio de modelo. ¿Vale? Este cambio de modelo, como hemos dicho, viene ocasionado por un cambio, yo creo, sociológico en los hábitos de consumo y que afecta a las tres grandes patas de la empresa, a los clientes, a los empleados y a los proveedores. Afecta a todo lo que es la cadena de valor de la empresa. Entonces, los sistemas de información tienen que ser capaces de adaptarse
y dar soluciones para que se trabaje en un modelo de trabajo completamente diferente. A ver, no completamente diferente, pero con grandes cambios o cambios muy sustanciales. Bueno, pues esto es lo que vemos, ¿no?, que tenemos de reto en los sistemas de información. Ahora vemos, bueno, y desde compras, porque aquí estamos hablando compradores y estamos en la Asociación Española de Compras y Aprovisionamientos, entonces, ¿cómo afecta esto al proceso de compra de los sistemas de información? Voy a dar unas pequeñas pautas, ¿vale? Ahí tenemos un curso específico que empezamos en 2 semanas en el que profundizaremos mucho más sobre cómo montar un sistema de compras de sistemas de información. Entonces, habrá alguna de las cosas que comentemos aquí, pero lógicamente no podemos profundizar, ¿no?, todo lo que nos gustaría. A todos aquellos que queráis estaremos encantados. Estos son los fallos del directo. Parece que Luis ya se está conectando nuevamente. A ver si nos termina de dar las pistas eh, fundamentales para la compra de sistemas de información. Hola. Hola Luis, aquí estamos. Sí, te Hola, escuchamos. ¿qué tal? Sí, bueno, no sé si he sido yo o me ha echado el sistema. Bueno, yo creo que ha sido un buen ejemplo de lo que comentaba sobre los problemas de seguridad, ¿no? De cómo nos estamos conectando todos. Estaba eh, preparado, ¿no? Exacto, era un ejemplo, ¿no? No, pero es cierto que lo que comentaba del tema de la ciberseguridad, o sea, la mayoría de nosotros ahora mismo estamos en casa conectándonos con wifis que son totalmente vulnerables a un ataque cibernético y aparte que tampoco garantizan una calidad de la conexión en muchos casos. Y bueno, pues eso es uno de los grandes retos. Bueno, creo que me había quedado aquí, ¿no?, en las claves en las compras de sistemas de información. Entonces,
como decía, yo creo que tenemos dos grandes puntos. Por un lado, primero tenemos una necesidad a corto plazo, que es básicamente dar una solución técnica, que al final es poner un parche, ¿no? Es decir, oye, tenemos que seguir trabajando y la mayoría de la gente pues está tirando de lo que decimos, de soluciones caseras para compartir o para trabajar en reuniones, pues muchas veces soluciones que no son ni siquiera premium, ni se están usando versiones gratuitas, etcétera, etcétera. Entonces, sin hacer una gran evaluación técnica de las necesidades, ¿no? Entonces, se está intentando salir al paso, ¿vale? Pero desde un enfoque muy técnico, ¿no? Pero como hemos visto, yo creo que esto es un cambio en el modelo de trabajo, no solamente en lo que es digamos, el confinamiento, sino que se va a prolongar en el tiempo esta necesidad. Y entonces tenemos que montar un nuevo modelo de trabajo pues para toda la cadena de valor, para la relación con los clientes, la relación con los empleados y la relación con los proveedores, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ser capaces es desarrollar un proceso de compras de IT, lo llamamos plan to pay, digamos, en el que podamos, por un lado, pues gestionar todo el proceso, desde la planificación de las compras hasta el pago de las compras, en el que estén involucrados tanto las diferentes áreas, que al final es un proceso compartido, en el que haya compras y en el que esté, lógicamente, también el departamento de IT, de informática, de sistemas, como se llame en cada una de las empresas, ¿vale? Entonces, esto es, como decía, lo que vamos a ver más en profundidad en el curso de compras de sistemas de información, es cómo montar todo este proceso de compras de sistemas de información, y entraremos en profundidad en cada una de esas partidas, digamos, de ese plan de compras con las necesidades y las características de los mercados, de cada una de las compras, del hardware, de las aplicaciones, del cloud computing, de la ciberseguridad, del Internet de las cosas, y ver un poco cómo están moviendo esos mercados, cuáles son los principales actores o proveedores, cuáles son, digamos, la mejor manera de gestionar la definición de la necesidad, y cómo ser capaces de seleccionar, digamos, a la mejor solución y, bueno, luego ser también capaces de aprovisionarlo adecuadamente, ¿vale? Entonces, bueno, mi presentación, digamos, quería cubrir, digamos, esta parte, digamos, de la necesidad del cambio de modelo del modelo de las empresas, de cómo los sistemas de información deben soportarlo y cómo podemos montar una función de compras avanzada de compras de sistema de información. Entonces, ya sin más, pues si ha habido preguntas a lo largo de la presentación, pues estaré encantado de poder contestarlas. Sí, hola, buenas tardes, Luis. Soy Ferran Baños de AERCE, que voy recopilando las preguntas que hayáis hecho y que podáis hacer también en estos próximos minutos. De momento, uno de los asistentes nos pregunta, en tu opinión, ¿cuáles son las prioridades en la compra de sistemas de información de forma inmediata? Sí, de forma inmediata yo creo que la necesidad más importante es a nivel de los empleados, ¿no? Del teletrabajo. Ha habido una urgencia de todo el mundo, se ha tenido que ir corriendo a casa, ¿no? Y cómo somos capaces de gestionar, ¿no? La empresa con todo el mundo en remoto. Entonces, bueno, pues hay una serie de necesidades muy acuciantes, ¿no? Que tienen que ver con disponibilidad de equipos, con disponibilidad de todo el aspecto relacionado con ciberseguridad, ¿no? Que no se ataque a nuestros sistemas y que no haya pérdida de información confidencial, ¿no? En muchos casos. Y luego,
todo lo que tiene que ver con bueno, ser capaces de tener aplicaciones que permitan el trabajo en equipo, porque al final no puede ser que la gente esté trabajando con emails, ¿no? Tienes que tener reuniones, tienes que compartir información, tienes que ser capaz de trabajar en un proceso, ¿no? Y en un flujo de trabajo. Y entonces, esa es la necesidad más acuciante a corto plazo, ¿no? Dar solución al teletrabajo y a la situación en la que estamos y que no sabemos si se va a poder seguir repitiendo en un futuro. Muy bien. Recordemos a los asistentes, si queréis hacer alguna pregunta, debéis pinchar en el icono que hay en la parte de abajo y levantamos mano y contactamos con vosotros por chat y hacéis la pregunta. Ahí tenemos alguna pregunta más. Un segundo. Nos preguntan también, Luis, ¿qué herramienta o plataforma de compra de IT recomendarías que permita una gestión simple y transparente para grandes organizaciones? Bueno, no hay una plataforma de compra de IT. Lo que tienes que tener es una plataforma de gestión de tus compras. Digamos, tienes que tener bien definido el proceso y luego ser capaz de llevarlo de una manera digitalizada. Si nos fuéramos al proceso, ¿no?, que hemos visto de plan to pay, o sea, desde la planificación hasta la compra, normalmente no existe una única herramienta, ¿no? Para la planificación normalmente se utilizan herramientas de planificación financiera, para la gestión de la necesidad normalmente herramientas de workflow y luego para todo lo que es el proceso de búsqueda y negociación, pues herramientas de sourcing, ¿no? Entonces, no es que IT tenga que tener una herramienta específica para sus procesos de compra, sino que tienes que tener todo el proceso digitalizado, ¿vale? Igual que el resto de los procesos de compras de la empresa. Rubén también nos pregunta, es parecido, ¿qué herramienta propones? Y también nos preguntas en el curso que vamos a impartir en AERCE, hablarás de herramientas de sourcing o plan pay y el funcionamiento de las mismas. Sí, bueno, sí, hablaremos lógicamente yo creo que las herramientas de sourcing son fundamentales. Como hemos visto, no, todos los procesos de la empresa deben digitalizarse, el de compras también, lógicamente, ¿no? Entonces, necesitas hacerlo con una plataforma, digamos, una herramienta de sourcing. Entonces, hablaremos de cómo montar un sistema y cómo soportarlo con tecnologías de la información, lógicamente. Muy bien, otra consulta de Enrique. En términos de ciberseguridad, ¿recomiendas, Luis, punch out, intercambio en repositorio o web? A ver, digamos, no hay una solución única que te permita. Yo cuando hablo de ciberseguridad hablo en todos los aspectos de la empresa, ¿no? Que cómo está accediendo la gente a la información, ¿no? Entonces, si hablamos más específicamente de catálogos, si entiendo bien, catálogos con proveedores, ¿no? Al final, sean bien web o sean bien punch-out, lo que tienes que asegurarte es que pasen los filtros y los firewalls de la empresa, digamos. No sé si la pregunta va por ahí, es que no he entendido muy bien la pregunta. Entiendo que está hablando de catálogos de proveedores y de cómo esos catálogos, ¿no?, entran en tu ERP o en tu plataforma de sourcing, ¿no? Con los datos, lo que tienes que tener es, bueno, pues claro que hay un firewall que no puede haber pérdidas de información ni ataques a través de esas soluciones. Se puede hacer perfectamente con catálogos punch-out o se puede hacer perfectamente con soluciones web. No hay diferencia en una cosa u otra. Muy bien, otra cuestión que nos trasladan, ¿qué podamos aportar como compradores en un proceso tan técnico y con un mercado cambiante como es el de los sistemas de información? Luis. Bien, yo creo que lo que se puede aportar en este proceso, como en cualquier otra categoría de compras, es primero que tiene que ser un proceso compartido. Como hemos dicho, es un proceso que tiene unas necesidades técnicas, pero hay unas limitaciones económicas. El problema es que si tú eres una persona puramente técnica, no vas a valorar
las limitaciones económicas. Otra de las cosas yo creo que da un buen comprador es información de mercado. ¿En qué sentido? Normalmente la gente técnica está muy apremiada por la solución que tiene que dar y normalmente trabaja con las tecnologías exclusivamente que conoce. Digamos, si es alguien que está acostumbrado a trabajar en entornos Windows, va a ir todo a soluciones Windows. Si está acostumbrado a soluciones Java o si está trabajando con SAP, va a querer que sus soluciones tengan entornos parecidos a SAP. Entonces, yo creo que un buen comprador lo que tiene que dar es, primero, esa planificación, esa gestión económica del proceso, esa información del mercado. Compras debe ser la fuente de información del mercado, ¿no? Porque al final el técnico está mucho en la solución del día a día y en las soluciones técnicas que conoce, va a lo cómodo, por decirlo de una manera, es lógico, ¿no? Vale, y una última pregunta todavía, Francisco Javier. Nos pregunta si conoces y qué opinión tienes del marketplace de IT que se denomina Market. A ver, este es un webinar que hace Aerce. Yo no puedo hablar de marcas o de empresas concretas dando una opinión. Yo puedo tener mi opinión personal, por supuesto, pero creo que no puedo hablar de si una solución es buena o mala siendo una marca comercial. Digamos, creo que no es el foro para que yo diga si es lo mejor, de hablar de marcas comerciales concretas. Yo, si hay alguna pregunta sobre tipo de soluciones, si dices, oye, ¿consideras que es bueno un catálogo punch-out o no? ¿O consideras que es bueno tener una solución para el long tail? Puedo dar indicaciones generales sobre las tecnologías que considero que son buenas, pero no puedo hablar de una marca concreta y decir si considero que es buena o mala. Creo que no es el lugar este. Está claro. Gracias, Luis. Gracias. ¿Alguna última cuestión? Si no, sí. pasaremos la palabra a Guillermo. Bueno, parece que no hay más preguntas. Efectivamente, como Luis decía, como asociación de responsables de compras, nosotros tenemos que tener un posicionamiento neutro ante todo tipo de marca comercial. Simplemente darte las gracias, Luis, por compartir tu tiempo, impresiones ante la situación que estamos viviendo y, bueno, pues dar respuesta a las consultas planteadas y, por supuesto, dar también las gracias a todos los asistentes, no sin reiterar que podéis ver el resto de webinars gratuitos que tenemos planificados semanalmente cada miércoles. Esto lo podéis ver en el diario El Comprador. Y dicho esto, pues buenas tardes a todos, muchas gracias y nos vemos en la próxima.